están todos? Buenas noches, pues bien, vamos a dar inicio a esta primera sesión de nuestro grupo de apoyo de ayuda mutua de Cita Contigo. Y el día de hoy es muy especial porque estamos iniciando este 2026 de manteles largos con un especialista en materia de adicciones, que es el doctor Serapio Palma Patricio, un médico reconocido en distintos ámbitos, ha trabajado tanto en el sector público como en el sector privado. Y él es uno de los personajes que pues más ha influido en torno a pues el estudio de la esquizofrenia, del trastorno bipolar, del manejo del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, del trastorno de pánico y de muchos otros problemas asociados a enfermedades mentales. Y entonces consideramos que era idóneo para que se presentara con nosotros y poder apoyarnos en uno de los problemas pues más significativos que se dan en la actualidad en nuestra sociedad, que es justamente el problema de la depresión y la ansiedad que experimentan la mayoría de las personas, tanto en el ámbito profesional, en su vida personal, también en el mundo de las adicciones, etcétera. Así que bueno, vamos a darle paso al doctor Serapio Palma para que nos vaya hablando un poquito más. Bienvenido a Cita Contigo, doctor. Este es su espacio. Esta sesión también la va a estar coordinando la licenciada Linda Angélica Lugo Castro, que es la coordinadora terapéutica de Cita Contigo. Y pues bien, el micrófono es suyo, doctor. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Antes que nada, bueno, me quiero presentar ya. Gracias por la presentación. Soy médico psiquiatra egresado de la UNAM. Hice mi especialidad en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Soy egresado del ISSSTE. Y también, bueno, en conjunto con la Facultad de Medicina de la UNAM, ahí es donde me gradué y actualmente laboro para el Hospital de Tultitlán, de alta especialidad ahí en el municipio de Tultitlán, y laboré para centros de integración juvenil 11 años y medio, en una unidad de hospitalización en donde vi pacientes con trastorno por consumo de sustancias y la comorbilidad psiquiátrica, como bien la mencionas, la patología dual. Y actualmente pues sigo acudiendo a algunas clínicas de rehabilitación en donde veo pacientes en tratamiento residencial y también en la consulta externa privada. Y bueno, pues me hiciste la invitación de hacer pues una temática de hablar sobre depresión y ansiedad y elegí la depresión y la ansiedad en el sistema familiar. Digamos que tengo pues más bien la inquietud me gustaría dirigir o llevar a cabo la plática en relación a más bien cuáles son las dudas y las inquietudes que tienen de tal manera que podamos establecer un diálogo en donde yo pueda pues responder a aquellas inquietudes que ustedes tengan en relación a la depresión y a la ansiedad en la familia. Ujú. Y en general, ¿no? Como temas centrales la depresión y la ansiedad para ver en qué puedo ofrecer y enriquecer esta plática y este diálogo con ustedes. Bueno, muy buenas noches, bienvenido. Soy la mamá de Salvador Caleb, creo que usted lo atendió en una de las clínicas apenas. Este, bueno, como familiar de alguien que ha tenido TDAH, esta situación dual, ¿verdad? Con la adicción, que ha manifestado, por ejemplo, mi familiar, ansiedad, depresión. Pues las dudas son muchas, porque como familiar no entendemos primeramente qué va primero, ¿no? En el caso de mi hijo logré entender, más o menos, que fue el TDAH el que lo hizo entrar al consumo y viceversa, ¿no? Pero antes del TDAH imagino que él tuvo situaciones de depresión y de ansiedad originadas, no lo sé por qué. Esa es una gran duda que como mamá de un familiar en adicción, siempre he tenido, ¿no?
¿Qué va primero, el huevo o la gallina? ¿Qué pasó en él? ¿Por qué funciona o no funcionan ciertas sustancias? ¿Cómo funciona el medicamento en él? ¿Se quita? ¿Se controla? ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Sí, con respecto a lo que pregunta en relación a que em, yo tengo bueno, no es que yo la tenga, sino lo que he visto con los pacientes es que crecen, primero, mucho de lo que orienta si hay depresión o ansiedad en la familia es el entorno en donde crecen. Si crecen en un entorno saludable, es decir, que son niños queridos. Para empezar, uno tendría que preguntarse si fueron niños deseados y planeados, ¿no? Que eso ya tiene, es una variable a considerar importante. Y luego, tener en cuenta cuando nacen o durante el embarazo, cómo se gesta el embarazo. También es importante saber si se gesta con un seguimiento trimestral, si se toma el ácido fólico, si, en fin, ¿no? Como toda esa parte. Y que también importante, pues saber si el embarazo estuvo apoyado por la pareja, por el esposo, si se las vio difíciles, si hubo, en fin, ¿no? También si hubo infecciones o no hubo infecciones, en fin, todo eso va contribuyendo ya a una situación que puede generar en el trabajo de parto. Una vez en el trabajo de parto, pensar si fue un parto normal o fue prematuro, en fin, y luego ya que nace, pues ver si lloró y respiró al nacer, en fin. Pero también es importante saber si durante los primeros años tuvo un desarrollo psicomotor, si habló a la edad esperada, si tardó para hablar, para caminar, en fin, todo. Y eso como variable importante neurobiológica, pero también cuáles son, si fue un niño querido o lo dejaron al cuidado de otra persona, ya sea la abuela, el tío, en donde a él a veces manifiesta que se sintió abandonado. En fin, son varias situaciones en donde yo a veces establezco si hubo depresión o ansiedad en la infancia, porque se gesta, ¿no? Y luego viene también la cuestión escolar, ¿no? Muchos niños presentan acoso escolar, burlas, algunos lo pueden manejar, otros no lo manejan también. En el caso de un niño con TDA, el diagnóstico de TDA se hace en la infancia, cuando un niño es inquieto, hiperactivo. Entonces, a veces los niños no tienen una buena relación. Un niño con TDA no es bien aceptado en el grupo y esto genera pues cierto rechazo. Y ya desde ahí pues viene un poco la ansiedad. Entonces, en cada caso en particular, pues se debe, y hay que hacer un historial para determinar cuáles son los factores que pudieron haber propiciado, porque efectivamente, pues se viene dando ahí la depresión y la ansiedad, ¿no? Y tener en cuenta que la depresión, pues bueno, es un fenómeno biológico por una falla en ciertos neurotransmisores y también la depresión tiene que ver con factores médicos, o sea, con alguna enfermedad médica que vaya a tener el niño y que eso condiciona, por ejemplo, epilepsia en algunos casos, el asma, por ejemplo, en los niños yo lo he visto asociado mucho a ansiedad, ¿no? A una madre sobreprotectora. En fin, hay varios elementos. Y obviamente, con respecto a la pregunta que hacía de si se cura o no se cura el TDA, pues sí, algunos pacientes logran dejar la medicación y lo trabajan con psicoterapia y con herramientas cognitivas para poderse organizar y focalizar. Algunos otros no, sí necesitan la medicación para poderse concentrar, para poder funcionar, porque sí se ve una mejoría con la medicación y con la terapia al mismo tiempo, ¿no? Y les permite ser bastante funcionales o altamente funcionales, lograr sus metas porque hay pues una mejoría cuando el tratamiento es combinado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Doc. Un gusto saludarlos a todos. Un abrazo fuerte. Doc, una pregunta. ¿Es posible, si es posible, que la familia tenga depresión y no lo sepa? Sí, 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 claro que sí.
Obviamente el diagnóstico de depresión pues lo hace un psicólogo o un psiquiatra o alguien que esté relacionado con la salud mental. Pueden ser trabajadores sociales que se dedican, a enfermeras que se dedican también a la parte de la psiquiatría. Y el diagnóstico, pues, es clínico, es decir, hay síntomas que orientan a que en la familia, la mamá, el papá estén con depresión. Es más frecuente en los padres consumo de alcohol o conducta violenta, por ejemplo, o poca facilidad para expresar, son poco comunicativos y también, bueno, como lo mencionaba, pues hacer como un historial de si tiene o ha tenido en algún momento, que a lo mejor no lo identifique, pero los síntomas principales son irritabilidad, ¿no? Hay gente que se enoja por todo, que tiene poca tolerancia a la frustración, por ejemplo, que se enoja por cualquier cosita y que esto genera, pues va generando pues que no funcione o que no se adapte a circunstancias que requieran una demanda o exigencia en la vida cotidiana, ¿no? Y en las mujeres, por ejemplo, pues no es tan, sí es notable, por ejemplo, pues los síntomas básicos son insomnio, que también puede los presentar el hombre, falta de apetito, comer mucho, eh, ansiedad o la habilidad emocional, llorar de repente sin motivo alguno. O sea, va viendo, pero los principales es el insomnio, la fatiga, el cansancio, las ganas a veces de no levantarse. Y hay que hacer una diferenciación porque puede tener una enfermedad médica que no lo sepa, por ejemplo, hipotiroidismo, que lo he visto muy frecuentemente en las mujeres, que no, pues no saben que tienen hipotiroidismo y el hipotiroidismo causa depresión. Entonces, la depresión puede ser causado por una enfermedad médica y por una enfermedad mental. Entonces, pues de ahí la importancia que acudan al médico para que el psiquiatra diagnostique si es una depresión por una causa médica o una causa mental. Pero sí, la familia pues muchas veces no saben que están deprimidos porque pues funcionan así o la familia lo ve normal, ¿no? Puede ser alguien pues que sí se levanta, que hace las cosas, pero le cuesta mucho trabajo, a lo largo del día, poder terminar las cosas o simplemente está a veces rebasada por todas las exigencias y demandas de la vida cotidiana que todos hacemos, ¿no? Que es trabajar, este, llevar los niños a la escuela, en fin, son pues muchas situaciones que luego al final, y esto, pues a lo mejor la depresión no se detecta, pero detecta, como bien decía yo, una enfermedad médica, colitis, gastritis, migraña, en fin, hay enfermedades y muchas veces sí están estas enfermedades, pero también están asociadas a ansiedad y a depresión. No sé si con eso contesté un poco la respuesta o si hay algo que quisiera más preguntar. Claro que sí, es que quería que nos diéramos cuenta que hay veces podríamos estar pasando por un cuadro de depresión o de ansiedad que no se atiende porque se normaliza y los mismos necesidades que tenemos en la sociedad de responsabilidades. Seguimos normal hasta que desemboca en una enfermedad y es cuando vamos a parar al médico. Y Ujú. muchas veces este mismo médico sí te manda todos los exámenes y todo, pero también te puede mandar a psiquiatra y a psicólogo, que es necesario tratarlo. Ujú. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque si yo como familiar no me atiendo, si yo como familiar no me atiendo, ¿cómo voy a hacer para ayudar a la persona que tiene adicción? Sí, Por claro. eso es muy importante su participación en este grupo el día de hoy. Gracias. María Taide Ruiz pregunta si es diagnosticable, aquí dice, que si hay análisis clínicos para diagnosticar la depresión o el TDAH.
No los hay, no hay estudios. Eh, eh, bueno, yo creo que en algún momento eh, la genética, por ejemplo, la genética, hay una rama de la especialidad que es la genética psiquiátrica o que tiene que ver con los genes. Hace unos días estaba yo, hace un ratito estaba yo leyendo que identificaron un gen, un alelo que es que tiene que ver en familias con depresión y suicidio. Entonces, quizás, por ejemplo, en un futuro puedan identificar los genes para depresión y para el TDA, ¿no? Porque sí se sabe que hay una carga genética importante en los padecimientos mentales, pero no tenemos marcadores biológicos o, es decir, que yo fuera al laboratorio y que me dijeran, bueno, una prueba para depresión, se ha identificado tal marcador y lo solicita uno y aparece, ¿no? Como cuando uno va a las muestras de exámenes clínicos y le toman sangre y sale la biometría hemática, la química sanguínea o la hemoglobina y ya uno dice es anémico, ¿no? O el ácido úrico y uno tiene pues una enfermedad que tiene que ver con eh, con problemas pues de consumo de carne, en fin. Para TDA y para depresión y para muchas de las enfermedades mentales no contamos con una prueba clínica. Lo que hacemos es más bien pues, a partir de los síntomas y de descartar que no tenga, como yo decía, por ejemplo, ahorita, alguien que puede tener hipotiroidismo y estoy pensando que está deprimido, pues sí, está deprimido, pero aparte no mejora porque tiene un mal funcionamiento de su tiroides. Y entonces se necesita que el endocrinólogo lo vea y que ajuste para que ahí mejore, ¿no? Y así como otras tantas enfermedades, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión, también están asociadas a depresión y ansiedad. Entonces, alguien diabético o hipertenso, pues necesita tratamiento a veces para la depresión y ansiedad, pero efectivamente no contamos con pruebas en la actualidad para hacer diagnósticos a través de exámenes de análisis. Adelante, Carlos. Y yo quisiera también preguntarle, doctor, cuando yo ingresé a la clínica por tratamiento, a mí me diagnosticaron trastorno depresivo mayor, ¿no? Y como trastorno depresivo mayor me recetaron ansiolíticos y antidepresivos. Y yo los estuve usando durante mucho tiempo. Llegó un punto en donde yo, si no tomaba los medicamentos, le insistía bastante a las personas que estaban a mi cargo que me los dieran. Y uno de ellos, que era un expaciente también, porque muchas veces se da eso, que son los exusuarios quienes terminan administrando los medicamentos, me dijo, ¿sabes qué? Se te acabaron los antidepresivos, este, pero tengo aquí de otro paciente, solamente que estos son más fuertes, ¿no? Y entonces me los empezó a dar. Y yo seguía tomando esos medicamentos, después ya llegaron los míos y bueno, cuando yo me doy cuenta que esta persona pues sale de la clínica y lo que me dio, me doy cuenta que eran ácido fólico. O sea, me estuvo dando tabletitas de ácido fólico. Pero yo me sentía bien. O sea, yo me sentía bien. O sea, durante un tiempo, digamos, me dejó de dar el medicamento y a lo que voy es esto, sobre el efecto placebo. ¿No? Porque muchas veces las personas como que quisieras escuchar que tú tienes depresión como para justificar el estado anímico, que como bien ahorita decía, tal vez se daba por mi falta de ejercitación física, por mi sedentarismo, por problemas, tal vez por mi aumento de azúcar, porque comía muchos dulces y al bajar, pues también tenía como que esta descompensación química y que no tiene que ver realmente con depresión,
sino que son factores, digamos, de carácter biológico o de carácter químico, pero que no están asociados propiamente al trastorno. Porque a mí me dijeron eso, pero nunca me hicieron estudios, digamos, como deberían de hacerse para diagnosticar como tal el trastorno depresivo mayor. Entonces, bueno, eso era como mi pregunta sobre también, o sea, esta relación de los placebos. Sí, claro, efectivamente el efecto placebo es y que ahora, bueno, lo sabemos que finalmente nosotros generamos dopamina, serotonina en nuestro cerebro. Bueno, la química cerebral tiene que ver con varios neurotransmisores, como los opiáceos, como las endorfinas, como los endocannabinoides, como la acetilcolina, en fin, tantos elementos químicos en nuestro cerebro juegan un papel para la ansiedad y la depresión. Y el solo hecho de que uno piense que uno está tomando la sustancia, pues el propio cerebro genera dopamina. También sabemos que realizar ejercicio, que dormir bien, que comer una dieta balanceada, pues tienen que ver con en los niveles de dopamina y de serotonina que se estabilizan. Entonces, pues necesariamente estos factores contribuyen para que uno piense que uno está tomando algún medicamento cuando en realidad no lo está, ¿no? Y pensar, bueno, en los trastornos mentales están clasificados en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana Psiquiátrica, y están también clasificados por la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-11, antes CIE-10, y que vienen como los criterios para hacer un diagnóstico de un trastorno depresivo mayor. Sí es importante mencionar que un trastorno depresivo mayor, pues sí tiene las características de una tristeza la mayor parte del día, casi todos los días, una falta de interés en la mayor parte de las actividades, este, casi todos los días, insomnio, esta pérdida de apetito, o sea, en fin, se van sumando y entonces uno hace un diagnóstico de un trastorno depresivo mayor. Y esto pues muchas veces cuando hay un cuadro depresivo mayor, pues sí se requiere un antidepresivo. Yo lo que he visto y comparto un poco la experiencia, la población, el 90% de la población tiene una depresión leve, moderada, que puede ser tratada con psicoterapia, no con fármacos. Entonces, los fármacos sí están destinados solo a un porcentaje muy pequeño de la población que no realmente los vemos que no se levantan, que no van a trabajar, que tienen ideas suicidas, que hay ideas de quererse morir o que ya no le ven sentido a la vida. Entonces, obviamente, pues ahí la medicación está indicada. Pero en la mayoría de los otros casos, la psicoterapia y es el tratamiento más indicado, aparte, bueno, del ejercicio y todo. Pero sí, es efectivamente, y bueno, dentro del trastorno depresivo mayor hay el trastorno depresivo persistente, que antes se conocía como trastorno distímico, y están los trastornos de ansiedad. Está el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, están los trastornos, como bien lo mencionabas, el trastorno de pánico, que también es una urgencia médica, una urgencia a veces se confunde con un ataque al corazón, con un infarto, y muchas veces pues no tienen datos de infarto, más bien es un ataque de pánico. Pero obviamente pues hay que tomar un electrocardiograma, hay que descartar que no tenga, tomar enzimas hepáticas o enzimas cardíacas y ver que esté bien, ¿no? Descartar que no tenga efectivamente, porque pues sí, a veces uno como psiquiatra, sí es importante decirles que primero hay que diagnosticar una enfermedad médica y después hay que, eh, entonces ya tratar el padecimiento, psiquiátrico. Gracias. Alma nos pregunta,
¿Qué conductas o comportamientos podemos observar en adolescentes para identificar la depresión o la ansiedad? Ah, ok. Yo lo que he visto, y bueno, de acuerdo también con los criterios, uno de los criterios importantes es la irritabilidad. El adolescente no va a estar deprimido. El adolescente generalmente es alguien que está enojado todo el tiempo. Y bueno, a eso hay que también tener en cuenta que pues puede estar consumiendo alcohol, tabaco o algunas otras sustancias y ya de ahí poder hacer un diagnóstico de depresión. Pero principalmente son los cambios, la dificultad para regular sus emociones. Hay una dificultad para ante situaciones cotidianas, lo vive con mucho mayor intensidad y tiende a tener exabruptos o conductas muy irascibles, muy en un contexto que a lo mejor era muy sencillo y lo hace de un problema menor a un problema muy grande, por ejemplo. Pueden tener bajo rendimiento en la escuela, ese es otro de los síntomas y puede tener insomnio o puede estar durmiendo mucho. En fin, hay síntomas que pueden ser identificables en un adolescente. Gracias. Respecto a los medicamentos, muchas personas creen o creemos que nos podemos hacer adictos, que una vez que empezamos a tomar algo necesitamos algo más fuerte. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, hay un grupo de medicamentos que sí causan adicción y creo que la mayoría de las personas que toman medicamentos para dormir los utilizan. En el caso de los medicamentos para dormir como las benzodiazepinas, ya sea clonazepam, lorazepam, alprazolam, son medicamentos que causan adicción y esos deben ser retirados, o sea, solo se utilizan por un breve espacio de tiempo y después se retira. Eh, pero en el caso de los antidepresivos o de los antipsicóticos, no está demostrado que sean adictivos, o sea, se utilizan durante cierto tiempo y después se retiran. Pero no está demostrado. Hay que tener en cuenta que la adicción es un fenómeno que tiene que ver con la tolerancia, es decir, es decir, si yo utilizo media pastilla para dormir, al rato ya no me funciona la mitad, entonces necesito tomar una tableta. Y después ya no me funciona la tableta, entonces ya me tomo una y media, luego dos, luego tres. O sea, voy aumentando. Ese es el fenómeno de tolerancia. Y luego pues viene este fenómeno de abstinencia, que es decir, suspendo el medicamento para dormir y no puedo dormir. Estoy ansioso, estoy irritable, ¿no? Es este fenómeno y luego viene pues este uso a veces indiscriminado o compulsivo de seguir tomando las pastillas. A pesar de que no, porque pues lo que nos olvidamos es que muchas veces necesitamos hábitos de sueño que son importantes para poder dormir o para poder estar con una salud mental equilibrada, porque pues no todo lo hace el fármaco. Entonces, pues no se ha demostrado en el caso de los antidepresivos y los antipsicóticos, como bien menciono, pues no son adictivos porque los pacientes los suspenden y no hay un cuadro de abstinencia o no incrementan la dosis o no, simplemente pues la depresión este, no mejora porque los tratamientos para la depresión son de un año, se han establecido en un año, a veces hasta 2 años, de acuerdo a los casos. Y hay pacientes que, bueno, como lo decía Carlos, pues, eh, pues se pueden tomar hasta 2 o 3 años, pero hay que valorar también la importancia o la pertinencia de suspenderlos. La medicación también no es, se tiene que establecer un límite para retirarlos y de acuerdo a supervisión, porque ya lo que hacen los medicamentos hacen cambios a nivel cerebral de neuroplasticidad, generan más conexiones con las neuronas y esto pues genera un estado de equilibrio, de salud.
En el caso de la depresión, por ejemplo, podemos tener depresiones que aparecen a lo mejor en la infancia, regresan en la adolescencia y siguen adelante en la adultez. Es un fenómeno que puede estar viniendo repentinamente a las familias, a la persona. Y sí, sí, claro, o sea, como en el caso de la acción, la depresión también es una recaída. O sea, se vuelve a presentar el cuadro. Entonces se habla de una depresión recurrente o persistente, como lo decía yo, porque bueno, tiene que ver que la depresión es un trastorno multifactorial. O sea, son muchos los factores que juegan para que se presente una recaída en la depresión y por lo tanto, pues he encontrado depresión en la etapa adulta, en el adulto mayor y en todas las etapas de la vida obviamente tiene que ver con que juegan, como yo lo decía, enfermedades médicas, factores estrés. Los factores sociales son importantes para el desarrollo de la depresión. O sea, alguien que no tenga empleo, pues cae en una depresión, ¿no? Alguien que tenga una ruptura en una pareja, un divorcio, pues es también un factor de depresión, ¿no? Alguien que presente una pérdida de un familiar, que fallezca algún familiar, pues primero habríamos que ser que es un duelo, ¿no? Un duelo va de los 6 meses al año más o menos. Y ya después del año, si aún hay síntomas de depresión o el duelo no se trabajó, pues entonces ya es una depresión que necesita tratamiento. Entonces, los factores sociales juegan un papel muy importante para el desarrollo de la depresión. Y pues la mayoría de nosotros vivimos en una sociedad con mucho estrés, ¿no? Un estrés, en el trabajo, un estrés en la familia, en fin, hay varios factores. Por eso creo que muy importante es el trabajo que hacen los psicólogos para dar herramientas y poder gestionar las emociones. Hablar es muy importante. Hablar sobre lo que uno siente, sobre lo que uno va viviendo, pues eso va dando pie para que uno pueda ir tramitando la ansiedad. Eh, por eso creo que la mayoría de las familias sí necesitan, sobre todo las familias que tienen alguna persona con adicciones, es importante que vayan a terapia, que entren a un proceso terapéutico para entender cómo se juega y cómo se mueve ahí el sistema, porque se tiende a pensar que la persona que tiene adicciones es la responsable nada más de su consumo, cuando alrededor del sistema familiar pues, se juegan fuerzas que tienen que ver con dependencia emocional, con sentimientos a veces de culpa o de responsabilidad que no pudieron gestionar en su momento hacia el hijo. En fin, hay varias situaciones ahí que pues se va perpetuando, ¿no? O va creciendo la depresión, como decía Linda, que cómo identificar la depresión en la familia, si muchas veces la familia no lo identifica porque pues así funciona, ¿no? Pero cuando ya el psicólogo y el psiquiatra vemos o entrevistamos a veces a la familia, pues nos damos cuenta que probablemente hay sobreprotección, hay este, falta de límites, falta de una serie de estructuras, de disciplina, de orden, varios factores juegan para que aparezca la depresión y la ansiedad, ¿no? Gracias. Nos preguntan, ¿la quetiapina es antipsicótico o es para dormir? Pues son las dos cosas. Es decir, la quetiapina es un antipsicótico que utilizamos para dormir los psiquiatras a dosis bajas. La quetiapina va desde un gramaje de 25 hasta 300 miligramos. Y para dormir lo utilizamos en 25, 50 o a veces hasta 100. Cuando utilizamos dosis de 300, lo tratamos para pacientes con trastorno bipolar, por ejemplo, que tienen cuadros de manía, cuadros hipomaníacos o cuadros maníacos o cuadros depresivos muy intensos y utilizamos entonces la quetiapina de hasta 600, 900, o sea, dosis muy altas, ¿no? O para pacientes con esquizofrenia, ¿no? Entonces,
La quetiapina es uno de los antipsicóticos de la segunda generación que ha resultado bastante. Tiene sus efectos colaterales como todos los fármacos. Este medicamento, por ejemplo, tiende a subir de peso en algunas personas o en la mayoría de las personas. Entonces, se debe ver un seguimiento, hay que hacer un seguimiento para que no suba de peso la persona o cambiarlo por algún otro fármaco, sobre todo cuando ya se utiliza para... Por eso yo mencionaba que, bueno, sí el fármaco nos ayuda a dormir. Yo he visto muchos pacientes que sí lo toman durante algún tiempo o mucho tiempo la quetiapina y si no lo toman no pueden dormir y entonces me dicen, entonces ¿causa o no causa adicción el fármaco? Porque si no lo tomo pues no puedo dormir. No es que cause adicción, el fármaco solo lleva a cabo una función de restablecer la estructura del sueño y durante determinado tiempo se debe suspender, pero siempre estamos con la mayoría, pareciera que necesitamos algo que nos ayude a dormir, a la ansiedad y la idea, sí, durante un tiempo, como yo lo mencionaba, y después retirarlo, porque después hay que recurrir a lo que yo decía, las medidas de sueño, medidas higienes de sueño que son muy importantes. Y yo, pues aquí les podría decir unas 10 o 20 medidas de sueño que podríamos implementar para poder dormir bien. Y al final no vamos a necesitar el fármaco, porque el fármaco, como les menciono, solo es un apoyo, no es para siempre. Gracias. Nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre un síntoma, sí, perdón, entre el síndrome de abstinencia, un ataque de pánico y uno de ansiedad? ¿Cómo se puede diferenciar una cosa de otra? Ah, ok. El síndrome de abstinencia es cuando alguien consume una sustancia. Eso es como muy, muy claro. O sea, si yo fumo tabaco todos los días, pues obviamente el día que no fume tabaco, pues me pongo mal, ¿no? O sea, el síndrome de abstinencia es muy claro. El trastorno de ansiedad es un trastorno que tiene muchos síntomas físicos y muchos síntomas, psicológicos. O sea, por eso yo decía que alguien puede tener una gastritis y se asocia mucho, alguien tiene colon irritable, por ejemplo, que es una enfermedad médica y está asociado con ansiedad. Alguien tiene fibromialgia, por ejemplo, que es muy común en mujeres, y está asociado a ansiedad. eh, y el ataque de pánico es un trastorno muy claro, o sea, hay dificultad para respirar, hay sensación de que se van a desmayar, hay sensación o presión en el pecho, de que les duele el pecho, eh, y se presenta de manera súbita y tiene una duración de unos minutos hasta una media hora quizás y después se retira, ¿no? Se quita y el tratamiento pues muchas veces es con algún ansiolítico y como yo les decía, descartar que no, pues no vaya a tener un infarto, porque a veces puede ser que esté teniendo un infarto. Por eso es importante ante un ataque de pánico acudir a un servicio médico para hacer estudios y descartar que no tenga algo médico. Gracias. Adelante, compañeros. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Aprovechemos la oportunidad de conocer un poquito más. Entre esto, ¿cómo funciona el medicamento en sí dentro del cuerpo del paciente? Por ejemplo, los antidepresivos son fármacos que actúan a nivel de serotonina o dopamina, inhibiendo nuestras neuronas producen serotonina y dopamina. En alguien con depresión tiene disminuida o la cantidad de serotonina o de dopamina y lo que hace el antidepresivo es aumentar esos niveles de serotonina en las neuronas impidiendo, normalmente la neurona segrega hacia otra neurona serotonina
y esa serotonina se queda ahí activando una neurona, pero tiene que regresar a la neurona que la emitió. Y esta serotonina, pues por alguna causa, como ya lo mencionamos, estrés, aquí agregaría, por ejemplo, el cortisol, que es una hormona que suele, el cortisol suele literalmente destruir las neuronas. O sea, el exceso de cortisol, el cortisol es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales. Y el cortisol es un elemento que nos ayuda como a prepararnos para huir o para defendernos. Nos prepara para el ataque o nos prepara para la huida. Y entonces imagínense que tenemos un sistema de alerta todo el tiempo de que nuestro cuerpo está en peligro, porque esa es la sensación, la angustia, ¿no? Constante o la ansiedad constante de que hay un sistema de alerta y el cortisol lo que hace es destruir esas células o minar o disminuir la dopamina o la serotonina. Entonces lo que hace el antidepresivo es tratar de restablecer esos elementos como la dopamina para volver a equilibrar el cerebro. Y eso lo hace a través de los receptores de la neurona y generan ahí cambios a nivel celular para que se produzca más serotonina y más dopamina. Y es así como se restablece con el paso del tiempo, pues el equilibrio neuronal o químico. Ojalá pudiéramos medir los niveles de serotonina o dopamina en sangre, pero no tenemos un estudio que mide eso que nos podría dar un indicador de depresión. Por ejemplo, se dice que hay receptores, el receptor de transportador de serotonina, de dopamina, están disminuidos, porque hay un receptor que transporta esa serotonina y lo que hace el antidepresivo es unirse a ese receptor para activar serotonina y dopamina en nuestro cerebro. Ese es en el caso de los antidepresivos. En el caso de los antipsicóticos tiene que ver con la dopamina, con los sistemas de dopaminérgicos. Tenemos 5 vías dopaminérgicas en nuestro cerebro y ahí cada una de esas vías actúan a nivel de los receptores eh, dopaminérgicos. Hay receptores de uno, de 2, de 3 que actúan para bloquear. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que consumen cristal o cocaína, los niveles de dopamina aumentan tanto de tal manera que causan psicosis, que causan cuadros de alucinaciones, delirios. Y entonces el antipsicótico lo que hace es bloquear o disminuir los niveles de dopamina para revertir un poco la paranoia, las alucinaciones, los delirios, porque si no, el cerebro está en un estado de inflamación y de muchos sistemas que están jugando ahí para que se equilibre, ¿no? Entonces los antipsicóticos tienen esa parte. Y luego las benzodiazepinas que actúan a nivel de receptores GABA que están en nuestro cerebro, en la amígdala, en la ínsula, en la corteza. Y eso lo que hace el GABA es relajar, bajar la ansiedad, una especie de sensación de tranquilidad. Por eso aquellas personas que se toman el clonazepam o las gotitas, pues inmediatamente sienten el efecto de tranquilidad, que baja la ansiedad, ¿no? En el caso de estos. Y recientemente, bueno, hay antidepresivos multimodales que ya no solo actúan sobre serotonina, sino actúan sobre dopamina y actúan sobre otros receptores. O sea, actúan a varios receptores mejorando un poco más la depresión. Pero en el caso de, por ejemplo, de los ISRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como paroxetina, sertralina y fluoxetina, solo actúan a nivel de serotonina. Pero están los duales, como la venlafaxina, como la duloxetina, que actúan tanto dopamina como serotonina. Y ya es otra herramienta. Están los atípicos como mirtazapina, anfebutamona. O sea, cada antidepresivo tiene un uso y una indicación para los pacientes con depresión. Y están, pues les decía yo, los de última generación, los multimodales,
y así ves los antipsicóticos también de última generación, que están en desarrollo y algunos ya están ya usándose, ¿no? Por ejemplo, después de quetiapina vino la paliperidona, y están otros antipsicóticos que están, nada más que obviamente todavía no se comercializan tanto y son por lo tanto muy caros. Por ejemplo, en el caso de depresión resistente, están utilizando mucho la ketamina en spray, un spray inhalado que mejora rápidamente los síntomas de depresión resistente, ¿no? Entonces lo están utilizando, pero son medicamentos de uso muy, muy caros y todavía ya están aquí disponibles, pero no son tan accesibles como una paroxetina, como una sertralina. Gracias. Nos pregunta a Andrea, ¿cómo apoyar al familiar si está diagnosticado y no toma los medicamentos? Ok. Creo que esa es una pregunta muy interesante porque, bueno, tanto el familiar como el paciente no toman los medicamentos. Esa es una realidad a veces de que eh, no, pues sí, les cuesta trabajo a veces aceptar que hay una condición mental y que se necesita tomar un medicamento para estar bien, ¿no? Que yo creo que ahí es un trabajo tanto de psicólogos como de psiquiatras hacer un trabajo sobre esta adherencia o de que tome la medicación. ¿Por qué es importante tomar la medicación? ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona? ¿Qué beneficios tiene? Y, por supuesto, en algún momento, como decía yo, pues que no lo va a tomar para toda la vida, sino que pues, solo lo va a tomar por un tiempo y bajo supervisión, pues se tendrá que suspender. Pero sí, ahí sí es mucho también, como decía yo, el trabajo tanto del psicólogo, la psicóloga y el psiquiatra de hacer conciencia de un padecimiento, ¿no? Porque hay que hacer conciencia de la enfermedad, ¿no? Se habla en salud mental de ser consciente de tener un padecimiento, como lo mismo creo que a veces pasa con los diabéticos, los hipertensos, que a veces no tienen conciencia de que tienen un padecimiento porque transgreden la dieta. O sea, el médico les dice, pues nada de azúcar, o bajar los azúcares, o restringir tales, y no lo hacen, ¿no? Entonces ya desde ahí es importante pues trabajar en esta conciencia de la enfermedad, ¿no? De hablar de qué es la depresión, eh, por qué está causado, qué se está haciendo para tratarlo y finalmente, pues, hablar por eso yo creo que ahí es trabajo en equipo, es trabajo en equipo con el psicólogo de hablar con el paciente, con el familiar para que, pues tome los medicamentos, porque al final hay una recaída. O sea, si no se toma el medicamento, la depresión va a avanzar. La depresión se va a ir cronificando. Cada vez hay más información, por ejemplo, de que la depresión está asociada a enfermedades del corazón, a enfermedades reumatológicas, a enfermedades autoinmunes. Cada vez está habiendo campos de investigación en donde una depresión no tratada puede desarrollar otras enfermedades médicas. Y tan es así que el caso es como los diabéticos, los hipertensos, uno pregunta o hace uno el historial y dice, no, no, pues es que yo ya venía con depresión desde hace muchísimos años y no me la traté, ¿no? Ahora sé que, como decía Linda, cómo darse cuenta pues, que se tenía depresión porque no se identificó, ¿no? Por eso es muy importante, pues, acudir, solicitar ayuda, alguien que sí lo detecte en la familia, pues, pedir ayuda, ¿no? Ya decía yo, los síntomas cardinales de la depresión son la tristeza todos los días, la falta de interés en no hacer las actividades, en no levantarse, tener dificultades para iniciar el día, cansancio, fatiga, insomnio y consumo de sustancias, alcohol, tabaco, café, refrescos de cola que estén consumiendo, pues eso pone en la alerta de que algo está pasando. Y es, pues, pedir ayuda, ¿no? Pero sí se necesita.
Pues hablar con el familiar para que tome conciencia de que hay un padecimiento grave que si no se trata, pues puesto puede desarrollar en otras enfermedades. Un punto muy, muy, muy importante, y es que es progresivo y que si la familia misma no se ayuda, pues es difícil que la persona a la que estamos acompañando se ayude. Por eso es un punto muy, muy importante, ese que acabaron de tocar. ¿Cómo voy a ayudar a mi paciente si no se quiere tomar el medicamento? Cuando yo tampoco estoy haciendo conciencia de mis mismos malestares. Ujú. Muy interesante, Doc. Gracias. ¿Alguien más tiene dudas? Aprovechemos, familia. Hola, Te escuchamos. hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta, doctor, sobre cómo trabajar con los familiares, sobre todo cuando existen los prejuicios sobre la enfermedad mental o incluso no solo los prejuicios, sino también un cierto temor a aceptar la realidad de que mi paciente o mi familiar está enfermo, que tiene algún tipo de trastorno, porque muchas veces la vergüenza, porque eso es a veces lo que sucede, muchas veces la vergüenza de una situación por el desconocimiento o por el prejuicio impide que se lleven a cabo los tratamientos de forma adecuada. Y lo comento porque justamente cuando yo empecé con mi tratamiento, a mí y a mi familia, a algunos de mis familiares les daba vergüenza esta parte de que iba con el psiquiatra, ¿no? Por el prejuicio que todavía existe. Incluso para decir que no iba con el psiquiatra decían que iba con el psicólogo o que iba con el médico, ¿no? Pero no mencionaban la palabra, porque hay como cierto dejo de vergüenza. Y creo que eso es importante, sobre todo cuando tratamos de abordar la situación del apoyo de los familiares con los pacientes en problemas de adicciones o con otro tipo de trastornos, ¿no? Porque yo creo que a veces esta parte pesa mucho aún en, en la calidad de acompañamiento de los familiares con los pacientes. ¿Vale? Esa es una de mis preguntas bueno, una de mis opiniones o de las cosas que yo llegué a vivir y que, bueno, comparto con todos ustedes. Sí, sí, claro. Yo creo que ahí es importante, como lo decía hace unos momentos, que es importante que se trabaje en equipo, tanto el psicólogo como el médico psiquiatra. Es importante hablar con la familia de por qué es justo lo que vengo yo hablando, de que es necesario orientar a la familia, ¿no? La orientación tiene que ver con mucho sobre el padecimiento de su hijo y de cómo ellos pues están eh, pues tienen una serie como bien lo decías, de prejuicios, Carlos, de, de, de estigma, porque hay un estigma, hay un rechazo, ¿no? A la persona que va con el psiquiatra o que toma medicamentos, ¿no? De hecho, eso es todavía, como que no hay la apertura, creo que todos necesitamos ir con el psicólogo, con el psiquiatra para ayudarnos, para tratar algo que no nos está, que no estamos funcionando, que hay algo en nosotros que nos podría ayudar y que podríamos mejorar. Todos los que nos dedicamos a la salud mental, pues hemos pasado por un proceso de acompañamiento, de supervisión,
y solo desde ahí se puede entender una que es importante que todos los que trabajamos día con día, pues es necesario siempre estar teniendo el apoyo de alguien, ¿no? Que nos escuche y que nos apoye, nos oriente para pues ayudar a los demás, o sea, porque también es como esa pregunta que algunas veces harían, ¿y quién supervisa a los que nos atienden, ¿no? O sea, porque dan por hecho que pues que no nos enfermamos, que somos sanos, y la verdad es que no lo somos, ¿no? Necesitamos también ayuda. Yo, yo siempre, no me gusta a veces compartirlo porque no me gusta, como dicen en doble A, vanagloriarme. Pero yo llevé a cabo durante muchos años supervisión y acompañamiento psicoanalítico. Yo me formé como, bueno, soy un médico que en algún momento pues estuve bajo apoyo y supervisión terapéutica, ¿no? Por decirlo así, que mi corte era más de tipo psicoanalítico y eso me ayudó pues hasta el día de hoy a poder trabajar con los pacientes y no quedarme con la ansiedad, la frustración, la ira, el enojo de muchos de la familia que están enojados, están tristes, no saben qué hacer con el familiar que está deprimido, que tiene depresión, porque además muchos de la familia pues tiene o cuidan al familiar, pero también se van desgastando en el proceso, se van desgastando y se van deprimiendo. Entonces yo creo que pues una forma de hacer conciencia, decía yo, es hablar con la familia, ¿no? Escucharlos y explorar, ¿no? Qué tanto, con algunas pequeñas preguntas, si está o no deprimido, si tiene, porque a veces no lo acepta, ¿no? Y bueno, también es eso, ¿no? Si no quiere la ayuda, pues cómo lo vamos a orientar o a acompañar, porque a veces el familiar, ¿no? Si está reacio o no acepta que tiene una condición de ansiedad o de depresión. Y como bien decía yo, pues la depresión y la ansiedad está presente. Hace unos días leía que la depresión en México es del 9% de la población. Si somos 120 millones de personas, pues el 9%, pues más o menos ahí saquen cuentas. El 10% serían 100,000 o 119,000, 112,000 personas con depresión. Entonces, otras personas tienen otras herramientas, porque sí considero que hay personas que tienen otras herramientas, como por ejemplo el ejercicio, por ejemplo, las mujeres en general tienen buenas herramientas de comunicación. Se hablan entre ellas y se logran escuchar, ¿no? Y eso ayuda bastante, aunque no es suficiente. Siempre hay que acudir con un profesional que les pueda dar más herramientas y tratarlos, ¿no? Pero en la familia sí pues me ha tocado, ¿no? Digo, afortunadamente a muchas familias sí son conscientes de que necesitan el tratamiento sus hijos y están dispuestos a ayudar, ¿no? A apoyarlo, ¿no? Ya no, casi es poco las veces que a mí me ha tocado que la familia así de plano no quiera apoyar ni recibir la atención que pues sí sí los he conocido, pero son pocas las familias, ¿no? Pero ahí es donde entra el trabajo en equipo, que podamos tener hasta incluso una reunión entre juntas, ¿no? Y lo hemos hecho en algunos casos, donde tanto la psicóloga como yo hablamos con la familia y abordamos y decimos, bueno, mire, tiene esto, pasa esto y es necesario que necesita esto, ¿no? Entonces la familia ya como que se muestra un poco con más apertura a los tratamientos. Gracias. Nos dice Albert, ¿el café puede generar que se activen los episodios de ansiedad? Nos dice Andrea, ¿los pacientes con medicamentos pueden llegar a consumir drogas? Me imagino.
Sí, el café obviamente es un estimulante y se recomienda que solo se tome durante las mañanas, no durante la tarde o noche, porque pues sí genera, es un estimulante y como tal, un estimulante pues te genera como actividad, te genera más atención, más pero después de un pasado ese efecto pues viene esta caída, como decimos, ¿no? De que ya no se siente uno tan alerta, porque el café lo utilizamos para despertar, ¿no? Para activarnos. Y cuando ya disminuyen los niveles de cafeína, pues entonces viene como la ansiedad, ¿no? De, pues quiero más café porque no estoy alerta, no estoy. Y entonces el café puede ser un estimulante que puede estar funcionando para algo más que pueda tener esa persona. Ansiedad, depresión, déficit de atención, eh, alguna otra enfermedad mental. Y obviamente los pacientes que son usuarios o consumidores de sustancia, pues la idea es que no lo combinen más bien, no hay que combinarlo con los medicamentos, porque pues puede causar efectos colaterales que pueden ser graves, ¿no? Entonces no se recomienda que los pacientes que consumen sustancias, cocaína, alcohol, marihuana, estén tomando medicamentos para la depresión o la ansiedad, ¿no? El café se toma como preentreno físico antes de ir al gimnasio. Claro, y es. También hemos visto las bebidas energéticas que ahorita están de moda. ¿Qué efectos causan en las personas en general, no? Porque algún efecto debe haber interesante que Sí, se están vendiendo tanto. sí, sobre todo las bebidas energizantes como el Monster, el Red Bull y todas estas bebidas tienen aminoácidos estimulantes, tienen cafeína y tienen muchos azúcares. Entonces, no es recomendable porque pueden causar hasta un pequeño daño cerebral o cardíaco. Entonces, aparte de, pues, alteraciones en la memoria y en la concentración. Entonces, estas bebidas energizantes, pues, no son recomendables. Sí, son muy dañinas, ¿no? En general hacia el corazón, hacia el cerebro y hacia el aparato circulatorio, porque activan, o sea, hacen que el flujo de sangre aumente y esto puede llevar a una subida de la presión arterial, ¿no? Entonces, pueden causar migraña, pueden causar problemas serios, ¿no? Que no se deben evitar, ¿no? Pero sí, la población adolescente y joven lo consumen para que detrás de eso yo considero que, vuelvo a lo mismo, puede haber ahí un síntoma de ansiedad, de depresión o de déficit de atención habría que valorar para medicar y tratar, ¿no? A mí me pasó que me tomé un café de un Chedraui que estaba bastante dulce y me alteró bastante, me sentía borracha solo por un café muy dulce, pero me sentía borracha. Entonces el café nos puede alterar nuestro sistema nervioso y también es que hay veces no tenemos conciencia de cómo afecta lo que consumimos, sino que lo normalizamos, el cuerpo se va adaptando. Y vamos necesitando más y vamos necesitando más. Pero es porque a veces no hacemos conciencia de qué estamos consumiendo, de qué cantidades estamos consumiendo, de cómo lo estamos consumiendo. Muy importante eso, pues en la educación que va también con la familia, ¿no? Cómo educamos a nuestros hijos y a nuestros, sí, a nuestros familiares en cómo el consumo de ciertas comidas o sustancias que tenemos. Me parece muy importante volver al tema de los diagnósticos, sobre todo en las enfermedades crónicas, ya sea físico o mental. Cómo este diagnóstico puede ser una carga emocional para el paciente y no tiene el acompañamiento
Y sin ese acompañamiento, pues no hay comprensión de la enfermedad, no hay aceptación de la enfermedad y prefiero evadirlo y seguir mi vida sin tratarlo. Entonces, por eso, este acompañamiento emocional por parte de la familia, por parte de un terapeuta, es muy importante porque ayuda a que el paciente se adhiera al tratamiento, entienda, comprenda, acepte la enfermedad y se adhiera a un tratamiento. Pero lo que pasa es que esto implica muchos cambios, cambio prácticamente de hábitos de vida, implica carga emocional. Entonces, el no saber y el desconocimiento genera miedo y genera pues no aceptación de la misma enfermedad. Ujú. Sí, es. De acuerdo, coincido contigo, Linda, que pues la familia es importante hacer pues todo por eso también se recomienda, creo que la familia debe ir al grupo, a un grupo de autoayuda, eh, en donde puedan compartir. Por ejemplo, cuando trabajé en centros de integración juvenil, hacíamos mucho la labor en la unidad de hospitalización ahí en Iztapalapa de reuniones de orientación familiar. Y tanto los psicólogos como yo trabajamos algunos temas para orientarlos y para que también ellos externaran sus dudas y escucharlos, ¿no? Era por un lado los informes y por otro lado se les invitaba a que participaran en grupo para compartir cómo estaba yendo, ya que había egresado el paciente de la clínica, del hospital, cómo ellos estaban viviendo, ¿no? Y cómo a veces pues no estaban ayudando o estaban saboteando a veces, porque la familia a veces se dice que sabotea un poco al paciente para que haya una recaída, ¿no? De manera inconsciente, porque no es, o a veces puede ser consciente, porque entonces una de las hipótesis es que pues entonces ya no tengo a quién cuidar, ¿no? A quién cuido, porque pues ya está sano, ¿no? Bueno, más bien es esta codependencia emocional que se debe trabajar y otros aspectos que, bueno, por eso yo creo que es importante como reunir a la familia en grupos para trabajar con ellos diversos temas sobre estas inquietudes, ¿no? Así como ahorita lo estamos haciendo, estamos dialogando y estamos compartiendo nuestras dudas y pues que puedan ellos también hacerlo en grupo, pues sería como una buena oportunidad para conocer, porque pues muchas veces ellos eh, como yo decía, yo piensan que el paciente es el problema, cuando el problema pues es también toda la familia, ¿no? La enfermedad tiene que ver con el sistema familiar, ¿no? Que la ansiedad y la depresión están en ellos y igual no se drogan, no consumen una sustancia, pero tienen ciertos rasgos de carácter, cierta caracteropatía, cierta obsesividad, ciertas manías, ciertas conductas que eso a veces hace, por decir que son controladores, que son rígidos, que son autoritarios, que son poco afectivos, todas esas emociones que pues al final el paciente lo capta y por eso es que consume, porque no logra establecer una buena comunicación con la familia para poder salir de ahí de la adicción, ¿no? Porque también la adicción es una respuesta que la familia no le da lo que está necesitando, no es nutritivo, no es nutricio, no hay afecto y por eso sale a buscarlo a la calle con los pares, pero en los pares se encuentra pues la sustancia, ¿no? Muy bien, pues yo creo que si no hay más preguntas, me gustaría que pudiéramos finalizar para que pues este, este, pues estoy agradecido que me hayan invitado, pero Está perfecto, Doc. Disculpe que lo interrumpa. Sí, pues agradeciéndole mucho de parte del equipo, de parte de este grupo, de las mamás, porque es información muy valiosa. Es información que me ayuda a aceptar, a reconocer.
a iniciar un proceso. Es muy importante esta información. Gracias por tomarse el tiempo, por sacarte pues tiempo de su agenda. Es muy valioso para nosotros. Y nada, pues muchas gracias también a todos los que se tomaron el tiempo de ingresar. Esperamos que esta información pues sea de mucha ayuda para ustedes y para sus familias. Lo más importante, como siempre pues lo he dicho, es poner en práctica. Es poner en práctica porque podemos llenarnos de muchísima información, pero si no hacemos los correctivos, si no buscamos la ayuda, si no pues seguiremos en lo mismo. Es importante tomar acción, ir a la acción. Entonces, igual, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, pues No, muchas esperamos gracias. ansiosas el documento, el protocolo para que nos ayude a dormir mejor. Por ahí nos mencionó que había una lista Sí, de acciones. sí, Ajá. claro, déjenme A través de Linda nos los puede hacer llegar al grupo y le hago llegar agradecemos mucho su tiempo. sí, claro que sí. Muy bien, Bueno, pues. Muy bien. entonces, pues muchas gracias a Yo todos, que quisiera, tengan buena noche. Gracias, Doc. Gracias, Gabriela. Gracias, mamás. yo quisiera solamente también Señores, recordarles que el doctor, pues también le agradecemos mucho su participación, que si tienen ustedes el interés también de tener una sesión con el doctor, si conocen algún familiar que requiera de los servicios de psiquiatra, estamos para servirles, para darle el enlace, para contactarse con el doctor Serapio Palma. Y agradecemos mucho, doctor, de verdad, esta oportunidad de que esté con nosotros. Lo apreciamos mucho y creo que fue una sesión muy productiva donde aprendimos mucho todos los que formamos cita contigo. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, bendiciones a todos y feliz año. Nos vemos en cuanto nos convoquen. Me parece que ahora van a hacer las sesiones cada 15 días, así que estemos atentos, por favor. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Cierro para todos. feliz noche. Que descansen. Gracias.